Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y en esta ocasión voy a responder a la pregunta que me formularon en relación a qué debemos entender por suspensión condicional del proceso y en qué casos procede la misma. Para responder a tu pregunta es importante precisar que de acuerdo a las reglas que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de lo que son los procedimientos de corte penal, acusatorio y oral, se establece como una forma de solucionar el conflicto lo que se conocen como las salidas alternas, que como su nombre lo indica es una forma de solucionar de manera alternativa el conflicto penal sin necesidad de llegar al juicio. Es decir, va a haber ocasiones en que se solucione el conflicto penal sin la necesidad de llegar a juicio. Ahora bien, también se contempla dentro de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales la figura conocida como el procedimiento abreviado, que como su nombre lo indica, es una forma anticipada de resolver el conflicto sin necesidad de llegar a juicio y donde prácticamente el imputado tiene que aceptar su responsabilidad penal y ser juzgado con los datos de prueba que en su caso haya aportado la fiscalía. Entonces, atendiendo lo anterior y remitiéndonos a lo que dispone el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos definir a la suspensión condicional del proceso como el mecanismo alternativo de solución del conflicto penal que consiste en el planteamiento que formula ya sea el Ministerio Público o el imputado y que debe contener un plan detallado sobre la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que están precisamente descritas previamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que tengan por finalidad que se garantice la efectiva tutela de los derechos de la víctima o ofendido y luego entonces si se cumplen con dichas condiciones pueda dar como causa la extinción de la acción penal. Ahora bien, es importante precisar que de acuerdo a ciertos criterios que existen por parte del Poder Judicial, cuando se trate del Poder Judicial de la Federación, cuando se trate de delitos de resultado formal, es decir, aquellos delitos de mera conducta porque no hay un cambio fáctico en el mundo exterior, es decir, no se resiente un daño o perjuicio en la esfera jurídica de la víctima o ofendido, en esos casos no se le puede exigir al imputado lo relativo a la reparación del daño. Fuera de ello, lo normal es que cuando se solicite la apertura de lo que es esta salida alternativa, dentro de ese plan detallado del que hablamos se tiene que establecer lo relativo a la reparación del daño. Ahora bien, ¿en qué casos procede lo que es la suspensión condicional del proceso? Estos requisitos están normados por el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de ello se desprende que para que podamos solicitar como imputado o Ministerio Público lo que es esta forma alternativa de solucionar el conflicto penal, el primer requisito es que se haya dictado vinculación a proceso en contra del imputado, pero además debe ser por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Recordemos que la media aritmética la obtenemos de sumar la pena mínima con la máxima y la dividimos entre 2 y si nos da como resultado una punibilidad menor a 5 años, entonces ya se cumplió el primer requisito. El segundo requisito es que no exista oposición fundada de la víctima o ofendido, es decir, la víctima no puede oponerse por simple capricho, sino que tiene que darnos argumentos, por ejemplo, relativos a por qué no está garantizada la reparación del daño o la tutela efectiva de sus derechos. Y el tercer requisito es que hayan transcurrido, en su caso, 2 años desde el cumplimiento de otro mecanismo alternativo de la solución del conflicto, como lo es una suspensión condicional, o 5 años
desde el incumplimiento de otra suspensión condicional. Asimismo, es importante precisar que, de acuerdo a lo que establece el numeral en comento, la suspensión condicional será improcedente en aquellos casos en que se haya impuesto como medida cautelar en contra del imputado la prisión preventiva oficiosa. Espero haber respondido a tu pregunta, y cualquier situación pues estamos aquí para resolverla. Hasta pronto.